¿Te imaginas despertar mañana y descubrir que ya no mides 1,70 m, sino apenas 1 cm? El mundo que conocías se convertiría en un universo salvaje y peligroso. Hoy vamos a explorar qué pasaría si los humanos se encogieran al tamaño de una hormiga. Y te advierto, las consecuencias no son lo que imaginas. La explicación del cambio de escala en la ciencia, cuando un ser u objeto se hace diminuto, implica entender que las leyes físicas se manifiestan de manera distinta debido a las diferencias relativas en las fuerzas que actúan a pequeña escala. A continuación, se desarrolla cómo afecta a fenómenos como la gravedad, el agua, la tensión superficial, el aire y el sonido al reducir el tamaño. Gravedad, menos peligrosa. Al encogernos, la fuerza gravitatoria y su efecto cambian en proporción a la masa y al tamaño. Por ejemplo, una caída desde un edificio sería comparable a saltar desde un bordillo para un ser diminuto, porque la energía cinética y la aceleración por gravedad se sienten de manera diferente con la masa muy pequeña. El agua, como enemigo mortal. El agua se vuelve un entorno mucho más hostil, porque la relación entre el tamaño del cuerpo y la fuerza que ejerce el agua cambia. Una sola gota de agua para un ser diminuto equivaldría a un océano aplastante, ya que la fuerza ejercida por esa pequeña masa de agua se vuelve significativa respecto a su tamaño y fortaleza. Tensión superficial y caminar sobre el agua. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de los líquidos, como el agua, y que hace que objetos pequeños puedan flotar o incluso caminar sobre ella, como hacen algunos insectos. Esto ocurre porque a pequeña escala, la fuerza cohesionante entre las moléculas de agua es relativamente más fuerte frente al peso del ser diminuto, permitiendo que la superficie del agua actúe como una película elástica que soporta el peso. Desde la perspectiva de un ser muy pequeño, el aire actuará con mayor densidad relativa, como si se moviera bajo el agua. Esto se debe a que la viscosidad y la resistencia del aire se sienten mucho mayores respecto a su tamaño, haciendo que el desplazamiento sea más costoso energéticamente. El sonido se percibe distinto porque las ondas sonoras interactúan de otra forma con un cuerpo pequeño. Las condiciones de propagación cambian, ya que las dimensiones del cuerpo pequeño son comparables a las longitudes de onda, alterando la manera en que se reciben y transmiten las vibraciones acústicas. En resumen, al reducir el tamaño, ciertas fuerzas como la gravedad se sienten menos peligrosas, pero otras, como la tensión superficial y la resistencia del aire, aumentan en importancia relativa, cambiando radicalmente la experiencia y el entorno físico para un ser diminuto en comparación con uno de tamaño habitual. Cada uno de estos fenómenos refleja cómo la física se adapta a las escalas, con efectos que pueden parecer paradójicos desde nuestro tamaño normal, pero que están bien explicados por las propiedades físicas fundamentales y la relación entre fuerza, tamaño y masa. Este cambio de escala tiene implicaciones profundas para entender la biología de organismos pequeños y para diseñar nanomáquinas, por ejemplo. Estas explicaciones están fundamentadas en la física de fluidos mecánica y fuerzas intermoleculares, con especial atención a la tensión superficial y a la interacción entre cuerpo líquido y aire en escalas reducidas. ¿Qué ocurriría si fuésemos reducidos al tamaño de un insecto o incluso más pequeños? Lo cotidiano se transformaría en algo monumental, hostil y al mismo tiempo abundante. Escala y percepción, una brizna de césped que normalmente no supera unos centímetros. Desde esta perspectiva, sería como una secuoya que se alza decenas de metros sobre la mirada diminuta. Cada hoja, cada rugosidad del suelo, se convertiría en un desafío geográfico comparable a montañas y barrancos. Este cambio de escala muestra cómo la percepción depende de la proporción entre observador y entorno. Seres vivos como titanes, los insectos que en nuestro tamaño parecen frágiles y pequeños, serían ahora los grandes depredadores,
Cucarachas, hormigas y escarabajos se percibirían como criaturas colosales comparables a dinosaurios o monstruos mitológicos. Sus movimientos rápidos, antes apenas perceptibles, serían súbitos terremotos para el diminuto observador. Lo que solemos considerar plagas se transformaría en fuerzas de la naturaleza casi incontrolables. La abundancia de los recursos. La comida cambiaría radicalmente de valor. Una simple manzana contendría lo suficiente para alimentar a una comunidad entera de seres miniaturizados durante semanas. Los desechos despreciados por los humanos a tamaño normal serían un tesoro para estas criaturas reducidas. En este mundo, la abundancia reemplazaría al hambre, pero a cambio el acceso sería siempre riesgoso, custodiado por insectos, hongos o incluso la intemperie. Nuevos peligros invisibles. El aspecto más inquietante sería el riesgo biológico. Lo que en nuestro tamaño ocurre a escala microscópica como bacterias y virus, se convertiría en enemigos colosales y visibles. Una bacteria podría verse como un animal viscoso y cambiante del tamaño de un perro, imposible de ignorar. Enfermar dejaría de ser un proceso invisible y pasaría a ser una lucha directa contra organismos monstruosos. El sistema inmunológico no bastaría. La supervivencia dependería de esquivar ataques de seres que antes ni sabíamos que existían. Este ejercicio revela cómo el tamaño y la escala definen nuestra relación con el entorno. Lo que para nosotros es invisible o insignificante en otra dimensión, sería lo más importante. La miniaturización no solo cambiaría nuestra biología, sino también nuestra noción de riesgo, abundancia y poder. El mundo desde abajo sería un recordatorio de que la vida cotidiana está llena de maravillas y amenazas que solo ignoramos porque no las percibimos. La fascinación por lo diminuto atraviesa nuestra historia y cultura como un espejo de lo imposible. En la literatura y el cine, desde los viajes de Gulliver hasta Querida, encogía a los niños. El deseo de encoger o explorar lo ínfimo revela una curiosidad por ver el mundo con otros ojos, por poner en jaque nuestra escala habitual de poder. Un simple jardín se convierte en una selva y un insecto en un monstruo mitológico. En la historia real, genios como Leonardo da Vinci imaginaron máquinas microscópicas que navegaran por el interior del cuerpo humano, soñando siglos antes con lo que hoy llamamos nanotecnología. La ciencia que promete curar desde dentro, operar en lo invisible y transformar la medicina. Más atrás, en la Edad Media, el mito del homúnculo simbolizaba la obsesión de crear una réplica humana a escala diminuta, un hombre de bolsillo. Estas figuras condensaban una aspiración de dominio, recrear la vida, poseer en miniatura lo que sobrepasa la comprensión humana. Lo diminuto entonces no es solo curiosidad, es un mito persistente sobre control, descubrimiento y asombro. Cuando hacemos pequeño lo grande, descubrimos que el universo entero cabe en una gota. Los impactos en la sociedad serían profundos en arquitectura. Las ciudades actuales serían inútiles. Tendríamos que construir casas en granos de arroz o dentro de nueces. La economía cambiaría radicalmente. Un recurso, antes escaso, sería ahora abundante, y el hambre se acabaría, pero la organización social se modificaría. Respecto a la guerra, las armas nucleares perderían su poder devastador sobre seres tan pequeños, mientras que nuevas armas biológicas, como hongos, esporas y toxinas, serían letales. En política y poder, los países perderían sentido, dando paso a un mundo de humanos, miniatura más tribal, descentralizado y frágil. Si fuésemos diminutos, el planeta sanaría la contaminación, casi desaparecería, y la fauna reclamaría su lugar. Pero entonces, seríamos plagas frágiles vulnerables a insectos, aves y a un clima descomunal. Una tormenta sería un apocalipsis, una gota de lluvia un proyectil. El cambio climático nos alcanzaría en los microclimas que decidirían nuestra supervivencia. La lección es clara, no es la Tierra la que debe reducirse, sino nosotros. Imaginemos un futuro donde al ser diminutos, aprendemos a cuidar nuestro entorno y restaurar el equilibrio que hemos perdido. Unir fuerzas con la naturaleza podría llevarnos a un mundo donde la contaminación se desvanece y la biodiversidad florece. Si fuésemos diminutos,
La tecnología se volvería nuestro mayor reto. Las computadoras actuales serían montañas inservibles y el Internet, un poder latente al que no podríamos acceder sin reinventar dispositivos a nuestra escala. La nanotecnología dejaría de ser un sueño futurista para convertirse en herramienta básica de supervivencia. La energía, en cambio, se redefiniría. Un solo grano de azúcar contendría la fuerza de un reactor capaz de sostener a comunidades enteras. La revolución tecnológica no sería el avance de lo grande, sino el arte de hacer funcionar lo infinito dentro de lo ínfimo. Si la humanidad se encogiera, perderíamos muchas cosas materiales, pero ganaríamos otra perspectiva. Tal vez el universo entero sea un macroescenario, y nosotros ya seamos los diminutos dentro de algo aún más grande. Este experimento mental nos obliga a preguntarnos, ¿somos realmente gigantes en nuestro mundo, o apenas hormigas en otro plano mayor? Así que dime, si pudieras elegir, ¿vivirías como un humano diminuto en un mundo colosal, lleno de peligros y maravillas? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más exploraciones épicas como esta y comparte este video con ese amigo curioso que siempre se hace preguntas raras, porque aquí cada semana te llevamos a mundos que solo la imaginación y la ciencia pueden abrir.